lo que tú estás poniendo en mi corazón de la manera correcta. Ayúdame, Señor, para poder transmitirla de esa manera. Y habla de la vida de tu pueblo, habla mi vida, Señor, en todas las cosas que tú quieres revelar en este tiempo, Padre, para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Bueno, yo tengo un tema que le he titulado en esta mañana: promesas para una familia que camina en el temor de Dios. ¿Ok? Es un tema un poco largo, ¿verdad? En cuanto a la extensión de las palabras que tiene, pero realmente yo creo que es una bendición poder saber que cuando no solamente nosotros, sino toda nuestra familia camina en el temor de Dios, va a ser grandemente bendecida. Y hay promesas que el Señor ha hablado a través de su palabra para que podamos caminar en ellas. Las escrituras están llenas de grandes promesas en las cuales podemos caminar, y vamos a ver un poquito acerca de este tema en este tiempo. Pero bueno, me gustaría que pudiéramos ir primeramente al libro de Jeremías, al capítulo número 31, en el verso número 1. Dice el Señor, el libro de Jeremías lo estamos viendo en las mañanas, de 8 a 9 de la mañana, ¿ok? Comenzamos con los salmos y estamos orando verso por verso, de acuerdo a lo que el Señor va poniendo en el tiempo de oración. Así que te animamos a que te conectes. Ya vamos en Jeremías. En el verso 1 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Ok, todas las familias de Israel, dice el Señor, que Él iba a ser su Dios, y esas familias también iban a tener al Señor como su Salvador, como su Señor. Y una de las cosas que el Señor quiere hacer en este tiempo es atraer a las familias hacia Él. Dice la palabra que de los dos pueblos, del pueblo de Israel y del pueblo gentil, a través de Jesucristo hizo un solo pueblo. Entonces esto quiere decir que el Señor también nos quiere congregar en Él a cada uno de nosotros. Y déjame decirte que cuando una familia camina en el temor de Dios, entonces empiezan a cumplir también grandes promesas de Dios en cada uno de nosotros y en cada uno de los integrantes de nuestra familia. El libro de Proverbios habla de algo muy interesante. Yo creo que es un pasaje que muchos conocemos, pero ¿cómo debe de ser una familia que camina en el temor de Dios? Porque muchos escuchamos el tema del temor de Dios, pero no entendemos muy bien el significado, o cada uno le da un diferente significado. Pero bueno, vámonos desde el principio y vámonos a las bases de lo que es el temor de Dios. Y dice aquí que el libro de Proverbios, capítulo 1, en el verso número 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Ok? Los insensatos, o sea, los que no tienen sensatez, desprecian la sabiduría y la enseñanza, desprecian a Dios, no quieren saber de Él. ¿Ok? Cierran sus oídos a escuchar la voz de Dios. Quieren escuchar la voz de sus sentimientos, quieren escuchar la voz de su corazón, quieren escuchar la voz del mundo, quieren escuchar la voz de sus amistades, de todos menos del Señor. Pero solamente en Dios vamos a poder caminar con sabiduría. Una de las cosas que dije en algún momento, se los comenté, cuando vine a los pies del Señor, es decirle: Señor, necesito que me dé sabiduría, porque vengo con un montón de procesos del mundo, vengo con un montón de pensamientos incorrectos, vengo con un montón de maneras de hacer las cosas de una manera equivocada, que necesito caminar en sabiduría. Y yo le pedí a Dios que hiciera un milagro, porque necesitaba un milagro, ¿verdad? Porque había una inmadurez muy grande en mí a la edad de 25 años, imagínate, a la edad de 25 años era muy inmaduro en muchas cosas y no había sabiduría en mí. Entonces yo necesitaba pedirle al Señor eso, pero me di cuenta después de algo, que no iba a venir la sabiduría por arte de magia. Empecé a caminar en sabiduría
cuando empecé a caminar en el temor de Dios, cuando empecé a entender que es a través de obedecerlo a Él, que es a través de ver la grandeza de su nombre, que es a través de ver el sacrificio que Él hizo, el respeto, la veneración, la reverencia que Él se merece, que yo tenía que conducir mi vida en base a agradarle a Él en todas las cosas. Y cuando yo empecé a caminar en ese temor, aún sin entenderlo todavía, entonces empecé a pensar de una manera diferente. Entonces empecé a tener diferentes resultados cada vez que yo sembraba de alguna manera o cada vez que yo tomaba decisiones. Entonces el temor de Dios es saber que se refiere a un profundo respeto y reverencia hacia Él y a una preocupación, y subraya esto, una preocupación de obedecer su palabra para poder vivir una vida virtuosa de acuerdo a sus enseñanzas. Cuando tú tomas el cuidado y la precaución por hacer la voluntad de Dios, tú vas a ser una persona que necesita, ¿ok? Necesita meterse a su palabra. ¿Cómo voy a obedecer la palabra de Dios si no la conozco? Oh, pues es que cada domingo voy allá a la iglesia y el pastor dice que tengo que hacer tal cosa. No, yo me tengo que meter a la palabra de Dios para conocer qué es lo que a Él le agrada. Gloria al Señor, porque Él también trae una palabra de los domingos para cada uno de nosotros. Pero ¿cuántos de aquí comen solamente el domingo? No, ¿verdad? Todos comemos diariamente. ¿Por qué? Porque si no estuviéramos desnutridos, debilitados, y muchos no vivirían mucho tiempo. Así es con la palabra, dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando yo me alimento de la palabra, yo entiendo el corazón de Dios, yo entiendo la manera del Señor de hacer las cosas. Qué bueno que podamos vivir de esta manera, porque nos ahorraríamos un sinfín de problemas. Y esto comienza pues desde los padres, porque estamos hablando de la familia, porque el enfoque de este tema es hacia la familia. Y los padres, ¿cuántos padres hay aquí? Mira, qué padre, ¿verdad? Empieza desde los padres, porque somos los que vamos a transmitir con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestro testimonio, el camino que nosotros anhelamos que nuestros hijos caminen en él. Yo veo a padres cristianos, no te estoy hablando de gente que no conoce al Señor, yo veo a padres cristianos muy preocupados por el estilo de vida que están llevando sus hijos, alejados de Dios, alejados totalmente del propósito y del plan de Dios, y los ven hundiéndose cada día más, a muchos en vicios, a otros en drogas, a otros en fornicaciones o andando en adulterio o divorciándose por segunda, tercera vez, con problemas con sus familias. Y a los padres nos duele que a los hijos les sucedan todas estas cosas. Queremos ver a una familia pues en la cual haya las menores preocupaciones posibles. ¿Por qué? Porque ya cada uno tiene un estrés suficiente. Yo creo que los que están solteros ahorita en estos tiempos están estresados por todos los problemas que enfrentan. Bueno, ahora imagínate que tienes una familia y que es numerosa y que cada uno tiene problemas en específico y que no sabe cómo resolverlos, sino al contrario se va metiendo cada vez más en esos problemas, pero no pueden salir de ellos. Ahora, la gente ve a los hijos hundiéndose y que no quieren nada del Señor, pero no se dan cuenta estos padres cristianos que muchas veces metieron el alcohol a sus casas, metieron el resentimiento, metieron los chismes, metieron el adulterio, metieron la fornicación, metieron la amargura, metieron la depresión y metieron tantas cosas que sus hijos se alimentaron de todo ello, y ahora por lo tanto ellos se están caminando y ahora se arrepienten. Muchos de estos padres de la situación, a los que mejor les va, se arrepienten. Hay otros que simplemente dicen, bueno, pues este es el estilo de vida que nos tocó vivir, así nos vamos a quedar. Pero déjame decirte que no deben de ser así las cosas. Todos los hijos reciben lo que los padres hacen. La pregunta es, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo es el testimonio
que tú estás dando para con ellos? ¿Cómo son las acciones, los hechos que tú manifiestas día tras día? Tu relación con tu esposa, con la mamá de tus hijos o con el papá de tus hijos. ¿Cómo es que nosotros nos estamos moviendo en nuestra vida familiar? Porque tenemos que tener un especial cuidado y tenemos que tener una preocupación por hacer lo que Dios nos está pidiendo, porque no solo nos va a afectar a nosotros, sino le va a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a los que vengan, a las generaciones subsecuentes de ellos. El Señor quiere cumplir sus promesas en nosotros. Las promesas del Señor están vigentes aún para aquellos que han creído, para aquellos que quieren caminar en su voluntad, para aquellos que quieren caminar en su propósito. Y Él quiere cumplirlas en nuestra vida. Y debemos de entender que Dios está más interesado en ti y en tus hijos de lo que tú tal vez puedas estarlo. El Señor no nos deja. Él nos ama, Él tiene cuidado de nosotros, Él quiere cumplir su palabra, Él quiere cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas. Y mi hermano, tenemos que caminar en esa verdad, saber que Dios tiene expectativas para ti, saber que Dios quiere cumplir su plan, su propósito en tu vida. Y a medida que nosotros vamos caminando en ese sentido, vamos a ver la mano de Dios y la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias también. ¿Cuántos quieren recibir esa verdad? ¿Cuántos queremos recibir esas promesas? Bueno, yo voy a hablarte de dos cosas. Voy a hablarte de algunas familias en las Escrituras que tomaron la decisión de encaminarse en el temor de Dios, ellos y toda su casa, ellos y toda su familia. Y te voy a hablar de algunas promesas también, como segundo punto de lo que Dios quiere hacer en este tiempo en cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a comenzar con las familias que temían a Dios. Yo creo que en las Escrituras hay un sinnúmero de familias que oraban al Señor, que clamaban al Señor, que querían hacer su voluntad, que vieron el fruto de vivir una vida tomados de la mano del Señor. Y yo quisiera hablarte de dos de ellas, dos de estas familias. La primera de esas familias es la familia de Cornelio, ¿verdad? Un centurión romano, un hombre que no era judío, pero que de alguna manera había recibido la influencia judía en su vida, y ahora él se había apropiado de ella y quería caminar en esa dirección. Y ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 10, en el verso número 1 al verso número 4, dice la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y dice la palabra, él era piadoso y temeroso de Dios. ¿Con quién? Con toda su casa. Y él hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué importante es lo que este hombre hacía. Era piadoso, pero ¿qué era lo que le llevaba a ser piadoso? ¿Qué era lo que le llevaba a dar limonas al pueblo, a ayudar al pueblo de los judíos, a apoyarlos? Recuerda que los romanos eran un pueblo que estaba oprimiendo a los judíos. ¿Por qué? Porque habían conquistado esa tierra, y los estaban oprimiendo, pero había personas que le estaban ayudando al pueblo, que les ayudaban para sostenerse, que les ayudaban en las necesidades que estaban enfrentando, que les ayudaban a construir la sinagoga o el lugar de reunión que ellos tenían, y que de alguna manera sabían quién era el Dios verdadero. Los romanos tenían muchos dioses a los cuales seguían, pero estos hombres se habían encontrado con el Dios de Israel y estaban buscando también bendecir al pueblo de Israel. Y este hombre hacía limonas y oraba a Dios siempre y era piadoso. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la causa por la que él hacía todas esas cosas? Porque él se encontró con un Dios grande y poderoso y se rindió de rodillas ante el Dios de Israel. Y él tenía temor del Señor. El temor a Dios le llevó a cada una de estas cosas. El temor de Dios le llevó a vivir una vida de transformación. El temor de Dios le llevó a ser de testimonio, no solamente para sus amistades, sino para toda su casa, dice aquí la palabra.
su familia, tal vez su esposa, sus hijos, los sirvientes que tenía él en su lugar de trabajo, en su casa, la gente que estaba con él día tras día, todos ellos los llevó al Señor este hombre Cornelio. Dice el verso número 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Qué importante es saber que cuando uno teme a Dios, los ojos de Dios reposan sobre tu vida. ¿Qué fue lo que sucede después de esto? ¿Qué fue lo que sucede después de que el ángel habla a Cornelio? Que le dice, ve a traer a un hombre que está allá en Jope y tráetelo para acá. Es ahí por donde está Haifa, actualmente en la ciudad de Israel, que es un puerto. Y ahí estaba el apóstol Pedro. Y este hombre, este centurión, manda a hombres que vayan a traer a Pedro, no a secuestrarlo, ¿verdad? Sino a traerlo porque él le tenía que decir algo que era necesario que supiera. Con todas las cosas que tenía Cornelio, le faltaba algo más. ¿Qué era lo que le faltaba a Cornelio? A Cornelio le faltaba conocer a Cristo. A Cornelio le faltaba saber que ya había venido el Salvador del mundo. Había conocido al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, pero no había conocido a aquel que había venido a traer redención para su vida y para su familia. Pero este hombre que era temeroso de Dios llamó la atención del Señor y envió a su ángel y envió a sus siervos y envió a la gente necesaria para que les predicaran el evangelio, y a través de Cornelio, de su familia y de su casa se despertó el avivamiento para todo el pueblo gentil del cual tú y yo formamos parte. Qué impresionante la manera en la cual Dios derrama de su poder y derrama de su gloria a través de un hombre y una familia comprometidos con él. Dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, en el verso 9, en la primera parte de este pasaje, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y subrayado le puse, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Cómo debe de ser un corazón perfecto para con Dios? Un corazón perfecto para con Dios es un corazón que tema a Dios. Es un corazón que vea la grandeza de Él. Es un corazón que tiemble delante de su presencia. Se presentó el ángel y le dijo, Cornelio, ay Señor, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Y entendemos que el Señor se quiere revelar también sobre nuestras vidas. El Señor se quiere revelar sobre nuestras familias y quiere despertar también un avivamiento sobre cada uno de nosotros. Al varón, el Señor lo ha puesto como cabeza de hogar. Cornelio era un hombre que era cabeza de su hogar. Y cuando digo cabeza es que él era el líder, ¿ok? No solamente era un centurión que estaba al mando de cierta cantidad de soldados romanos, sino era un hombre que tenía autoridad en su casa también. Y Dios nos ha puesto a los varones que estamos aquí, que somos cabeza de familia, para podernos levantar en el nombre del Señor y servir a nuestra familia a través de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero muchos varones, por comodidad, por conformismo, por temor, le han delegado a su esposa el ministerio de la enseñanza y del liderazgo en el hogar. La que manda en el hogar es la señora. Y no porque muchas veces le echan a la culpa a las señoras, ¿verdad? Que son muy autoritarias o que quieren sobreponerse al esposo, lo que sea. Pero no, el problema es de que el varón le ha delegado la función del liderazgo en su hogar. ¿Para qué?
para estar más tranquilo, para estar más relajado. Y luego hasta se molestan muchos varones, ¿verdad? Nos molestamos mucho. Oye, pero ¿por qué te enojas? ¿Pero por qué estás siempre frustrada con los niños que no quieren hacer caso, que no quieren responder? El otro día estábamos mi esposa y yo, porque fíjate cómo es la autoridad que Dios le da al hombre. Tú sabes que cuando el hombre habla en su hogar con sus hijos, responden más al hombre que a la esposa, ¿no? Sí, sí es así, ¿no? En sus casas. Bueno, en la mía sí es. Un día estaba mi esposa, íbamos a comer y le está hablando a mi hija. Allá creo que fue hasta en esta semana, ¿verdad? Y le dice, está hablando y le está hablando por su nombre, no la quiero quemar aquí delante de todos, pero le está hablando y le está hablando y no responde, o sea, como si estuviera en lo más recóndito, en el cuarto 525 ahí de nuestra casa, ¿verdad? Y no responde la muchachita y pues ya como que yo estaba ahí haciendo otras cosas y dije, oye, ya van 4 veces que le llaman y no responde. Y le hablo yo, ahí estaba al lado de mi esposa, y pum, a la primera le respondió, porque le decía a mi esposa, oye, ya bájate, ya está la comida, y ven, ya bájate, ya está la comida. Y no respondía, y pues ya teníamos hambre, y ya le hablo yo, y mande, ¿verdad? Así en ese mismo momento, y hasta dice mi esposa, oye, a la primera te respondió, qué impresionante, ¿verdad? No bajó, ¿verdad? Pero respondió. ¿Y a qué voy con esto? Que pues el Señor nos ha dado cierta autoridad mayor, que es más fácil para el hombre tener una autoridad sobre su casa, es más fácil para el hombre tener un liderazgo. ¿Por qué? No es porque lo queramos tomar, es porque Dios nos lo ha entregado, Dios nos lo ha dado para que nosotros podamos ser un instrumento de bendición para nuestra familia. Nosotros somos los responsables de hablarles la palabra a ellos. Nosotros somos los responsables de corregir sus vidas. Nosotros somos los responsables de instruirlos también. Llegan momentos donde ya la disciplina estricta del hogar, pues ya no la van a tener porque ya crecieron. Pero seguimos teniendo una influencia sobre la vida de nuestros hijos, aun y cuando ellos están casados. Cuando están enfrentando problemas o dificultades, podemos ayudarles porque ya hemos pasado ciertas experiencias o hemos conocido a través de la palabra de Dios la manera en la cual se resuelven las cosas. Ahí es donde como varones tenemos que meternos en el Señor. Y tenemos que ser ese instrumento para servir a los que están alrededor nuestro y bendecir sus vidas. El nivel que tiene el hombre de autoridad ha sido para bendecir a su familia, no para tener autoritarismo con ella, no para oprimir, no para castigar solamente de una manera incorrecta. La autoridad que Dios nos ha dado ha sido para bendecir. Así lo dijo el Señor Jesucristo: el que quiera ser el primero tiene que ser el siervo de todos. Y a nosotros como varones, pues Dios nos ha dado esa encomienda. Gloria a Dios por las mujeres, que muchas de ellas tuvieron que tomar ese liderazgo, porque si ellas no la tomaban, pues nadie lo iba a tomar, ¿verdad? Y gracias al Señor, porque pues Dios usa al que se deja usar, pero lo importante es saber que el llamado de Dios es para la vida del varón. Así que el varón tiene una responsabilidad para caminar en integridad, para ser de buen testimonio, para conocer la palabra de Dios, para no ser temeroso. Hay de repente varones que le dices, oye, pues compárteles algo a tus hijos. Ay, no, es que me da miedo, les da vergüenza hasta compartirles a los hijos de la palabra del Señor. Y no es así como deben de ser las cosas. Yo creo que tenemos que meternos con el Señor y tener una relación con Él para poder transmitirle a nuestra familia ese toque que Dios quiere. Cornelio era fiel y temeroso al Señor con toda su casa, y el Señor nos llama a cada uno de nosotros de la misma manera. Otra de las familias que también podemos ver en las Escrituras era la familia de Josué, un guerrero, un hombre valiente. Josué era un hombre que temía al Señor. Para él la palabra de Dios era que él hablaba, era verdad, una verdad inconmovible, una verdad que tenía este hombre Josué, un celo por la palabra del Señor.
Para Josué las circunstancias adversas que estaban a su alrededor no importaba. Lo que realmente tenía valor era la dirección que Dios había marcado a través de lo que él había dicho. Por eso dicen las escrituras que cuando él y Caleb y los otros 10 espías fueron enviados para Canaán, para espiar la tierra y para ver cómo estaba, y que vienen los primeros 10 espías y empiezan a hablar al pueblo de cómo los hombres que estaban ahí eran gigantes y gente que eran muy fuertes, y sus ciudades amuralladas y sus instrumentos de guerra muy poderosos, y tenían carros y tenían caballos y tenían grandes instrumentos con los cuales los podían hacer pedazos. Josué y Caleb los callaron. ¿Por qué? Porque ya Dios les había hablado que iban a poseer esa tierra. Ya Dios les había dicho que les iba a dar la heredad para ellos, para sus familias. Por eso no entendieron la manera en la cual estas personas hicieron a un lado la palabra de Dios, no tuvieron temor del Señor y empezaron a hablar lo que ellos veían con sus ojos físicos, con lo que ellos veían con su pensamiento limitado, con todas esas inseguridades que estaban cargando cada uno de ellos, que no iban a poder vencerlos, y definitivamente en sus propias fuerzas no lo iban a poder hacer. ¿Cómo iban a vencer a esos pueblos cananitas? Los iban a vencer con el poder de Dios sobre sus vidas. Tú no puedes vencer en tus capacidades, tenemos que entenderlo. No puedes ver a tu familia bien establecida, restaurada, que le vaya bien en todo con tus propias fuerzas o con tu conocimiento o con lo que tú has hecho o tu experiencia o tus recursos. Nunca vas a poder lograr hacerlo. Lo hacemos en base a la palabra que Dios ha hablado, a las promesas que Él nos ha entregado a nosotros. Si Él nos ha dicho: yo te voy a dar la tierra por heredad, es que esa es una verdad inconmovible que tenemos que nosotros recibir, aplicarla en nuestra vida, aplicarla en nuestras familias, creerlo y caminar en esa dirección delante de la presencia del Señor. Y cuando nosotros caminamos en esa verdad, pues vamos a ver las victorias, vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver cómo Él se va glorificando en todo momento. Ahí en el libro de Números 14, en el verso número 9, está hablando Josué y dice: por tanto, después de que se rasgan los vestidos, él y Caleb se rompen las vestiduras, dice la escritura, cuando oyeron todas las barbaridades que estaban diciendo, todas esas cosas basadas no en el temor de Dios, sino en el temor de los cananitas. Imagínate, no le tenían temor a Dios, pero sí le tenían temor a los de Canaán. Bueno, en base a ese temor incorrecto, empezaron a hablar, y estos hombres rasgan a sus vestiduras y les dicen: no sean rebeldes contra Jehová, ni teman. Y aquí está hablando del temor que le tenían esos hombres al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Somos nosotros los que vamos a acabar con ellos. Somos nosotros los que los vamos a destruir. ¿Por qué? Porque su amparo, aquel que los defendía, aquel que los protegía de alguna manera, se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les tengan temor, no se amedrenten, no te amedrentes de los problemas que puede haber en tu casa, de los problemas con las drogas, de los problemas ahí en los cuales puedan estar viviendo tus hijos, de las dificultades que están enfrentando en su matrimonio, de las cosas que están viviendo por haberse apartado del Señor. Tal vez ya cometieron muchos errores, tal vez están pagando consecuencias, pero ahí del pozo más fondo el Señor puede levantar sus vidas y poner sus pies sobre la peña. El Señor todavía tiene poder para poder hacerlo de sobra, para que nosotros nomás creyendo en Él, nada más creyendo en Él, podamos tener la certeza de que sus promesas serán cumplidas en nuestras vidas y en nuestras familias. Ellos vendrán al conocimiento de Dios, aun y cuando haya apatía, aun y cuando haya indiferencia. Un día ese engaño que el enemigo ha puesto sobre sus vidas va a caer en el nombre de Jesús,
y van a entender realmente que en el Señor tenemos todo, que no son palabras solamente, sino que es una vida plena y llena la que podemos estar experimentando y viviendo, una vida de gozo pleno que nada ni nadie nos puede dar. Nada de este mundo puede darnos. Josué era un hombre que había caminado con Moisés, le había servido, había visto las maravillas y los milagros de Dios, la grandeza de nuestro Señor y cómo Él les había librado de sus enemigos ya en ocasiones anteriores, cómo les había dado pan en el desierto, cómo había sacado agua de la roca, cómo había abierto el mar en dos, cómo les había dado la palabra escrita, la ley a cada uno de ellos, y en base a esa certeza y en base a esa verdad es que pudieron ellos confiar en ese Dios poderoso y alcanzar la promesa gloriosa que el Señor tenía para su familia, que el Señor tenía para ellos. Casi al final de sus días, habla con el pueblo, expresando lo que iba a suceder poco tiempo después de que él muriera, después de que él partiera. Josué da un discurso en el capítulo número 24, que es el último capítulo del libro de Josué, y en el cual yo te puedo dar unos versos que para mí son memorables y que algunos de nosotros hemos escuchado, en los cuales Josué, y en el capítulo 24, en el verso número 15, le expresa al pueblo de Israel: y si mal les parece servir a Jehová, escojan ustedes hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan, escojan al Dios que quieran, escojan la actividad que ustedes quieran hacer, pero yo, ¿y quién? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hagan ustedes lo que mejor les convenga, hagan ustedes lo que quieran hacer. Yo tomo una decisión para mi familia y para mí. Mi casa va a servir al Señor. Nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Él era otro general, así como Cornelio. Estamos hablando de hombres de guerra. Un general que Dios usó para guiar a su pueblo. Él no descuidó a su familia. Aunque las escrituras no hablan de la esposa de Josué, no hablan de los hijos de Josué. Josué tenía una familia, tenía su casa, tenía un lugar en donde se relacionaba día tras día con ellos. Y a ellos les había guiado para poder caminar en la voluntad y el propósito de Dios. Josué en su última etapa les menciona que hagan lo que a ellos se les antojara, pero él dijo: nosotros seguiremos al Señor. Y estas palabras para alguien que teme a Dios tienen un significado muy importante. Si queremos alcanzar las promesas, tenemos que caminar en el temor de Dios. Tenemos que creerle a Él. Tenemos que estar expectantes en las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Josué al pueblo? Lo que les estaba hablando era de una trampa cultural que los quería atrapar, que los quería tomar, que los quería esclavizar. Tú sabes que la cultura en la cual vivimos nos quiere llevar a que formemos parte de ella. Pero el problema es que en la cultura en la cual vivimos hay muchas cosas que no están arraigadas a la palabra ni a la voluntad de Dios. Y cuando hay algo que no está conforme a la voluntad de Dios, nos va a destruir. Por más bonito o por más hermoso que se vea o por más compasivo que lo podamos ver, el enemigo es mentiroso y es un engañador y nos trata de someter a través del engaño de la cultura. La trampa cultural se desarrolla en el medio ambiente en el cual vivimos, una cultura en la cual estamos que está llena de perversiones, llena de violencia, llena de corrupción, en donde todo es normal,
en donde aprendemos a vivir de esta manera y pensamos que así tiene que ser porque en las películas nos lo enseñan de esa forma, porque en las noticias nos lo enseñan de esa forma, porque los políticos están poniendo leyes conforme a esas cosas que quieren atraparnos en base a esa cultura. Estamos cayendo bajo la cultura de la ideología de género. Estamos cayendo muchos en base a la cultura de la perversión o de la corrupción. Bueno, el que no tranza no avanza, dijeron algunos por ahí. Es caer en la cultura equivocada, en el camino incorrecto. Es caer en un camino de destrucción y de muerte a donde el enemigo nos quiere atrapar. Esta semana sucedieron muchas cosas, pero bueno, fui a un quiropráctico. ¿Cuántos han ido con un quiropráctico? Hay algunos, ¿verdad? Poquitos. Bueno, yo no, como que no es muy común, ¿verdad? Bueno, para mí no había sido común porque nunca había ido con un quiropráctico, pero tenía ciertas molestias y tenemos un quiropráctico en la familia conocido. Y dije, mira, voy a ir y voy a pues atenderme. Entonces llego y me hacen un escáner, y en ese escáner que me hicieron sale en la pantalla para dónde estaban las fuerzas que estaba utilizando en mi columna. En vez de que estuvieran parejas, estaban en mi cuello así, y luego en la parte baja de la espalda, pues para el otro lado, como que el mismo cuerpo trata de equilibrarse, ¿no? Entonces, pero pues eso me tenía con tensión, eso me tenía con problemas en la espalda, eso me tenía con un sinfín de cosas que uno se acostumbra a estarlas llevando. Y voy con el quiropráctico y me checan y ya me pasan ahí a la cama de torturas y me empiezan a hacer los movimientos y pum, pum. Le pregunté si alguna vez se le había desnucado a alguna persona, me dijo que no, pero bueno, ya tuercen en mi cuello, parte de la espalda y todo. Y de repente me dice, bueno, ya acabamos, si puedes caminar. Y empiezo a caminar y como que estaba caminando entre nubes de algodón, ¿verdad? Y me dice, mueve tu cuello. Y dije, mira, se mueve para este lado. Yo creí que nada más los cuellos se movían para un lado. Ya me había acostumbrado tanto tiempo a estar torcido que ya pensé que era normal vivir torcido, pensé que era normal tener ciertas molestias, ciertos dolores. Y la verdad de las cosas es que necesitaba un arreglo desde hace años. Ya hasta tenía cierto desgaste a causa de que no me había enderezado bien la columna y que estaban tallándose mal los huesos. ¿Cómo algo que está desviado, como algo que está fuera de su lugar, podemos acostumbrarnos a ellos y hacer la vida alrededor de eso en vez de atenderlo y en vez de arreglarlo y que las cosas puedan funcionar como el Señor quiere que funcionen? Josué y Caleb alcanzaron promesas gloriosas, ellos y sus familias. Amén. ¿Por qué? Porque permanecieron en el Señor, porque permanecieron en Él. Ellos entraron a la tierra prometida. Ellos cumplieron y alcanzaron la promesa que Dios tenía para ellos. La pregunta es, ¿Dios tiene promesas para tu familia? ¿Y cómo vamos a reaccionar de acuerdo a esas promesas? ¿Cómo tiene que ser nuestro caminar para nosotros poder alcanzarlas? Tenemos que caminar en el temor de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra familia, nosotros mismos, nuestro matrimonio caminen en la dirección correcta que el Señor tiene preparada. ¿Qué promesas alcanzó Josué y su casa? Bueno, pues recibió la tierra por heredad, la tierra prometida. Se cumplió la palabra de Dios en su vida. Leímos el último capítulo de Josué, pero en el capítulo número 1 Dios le dio la promesa y en el capítulo 24 ya se había cumplido. Ahí en el capítulo 1, verso número 5, el Señor le está hablando y le está diciendo a Josué: Josué, ahora que vas a entrar a poseer la tierra, esa tierra que tú no tuviste temor de entrar a ella,
esa tierra en la cual tú creíste a mi palabra, que yo iba a hacer cosas poderosas en ti. Yo te digo, Josué, que nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, mi siervo, de la misma manera, Josué, voy a estar contigo. Y no te voy a dejar y no te voy a desamparar, y tú vas a ver mi poder y vas a ver mi gloria y vas a ver las grandes victorias que yo voy a traer sobre ti. Josué lo creyó en el capítulo 1. Por eso en el capítulo 24 él seguía firme y diciéndole al Señor: Señor, yo y mi casa, que hagan todos los demás lo que quieran, que haga la cultura lo que quiera, que hagan las películas, las noticias, las series, toda la basura que está alrededor mío lo que quieran, pero yo y mi casa te vamos a servir. Porque hemos visto tu gloria, hemos visto tus promesas cumplidas en nosotros y vamos a seguir caminando en ellas de generación en generación. Esa es la verdad, mi hermano, en la cual nosotros podemos vivir. Dios quiere cumplir sus promesas en nuestras vidas y en nuestras familias. Y bueno, quiero darte 5 promesas para tu familia. 5 cosas que el Señor quiere hacer en ella. Cuando tú escuchas una promesa de Dios, tú te tienes que apropiar de ella. Tú tienes que abrazarla. Tú tienes que poner un objetivo. Señor, yo voy a caminar delante de tu presencia con integridad, en el temor tuyo. Yo voy a hacer tu voluntad hasta que esa promesa se cumpla en mi vida, hasta ver tu gloria derramada en mí. Y la primera promesa que yo te quiero dar es que tu oración va a ser escuchada. En el libro de Juan, capítulo número 9, en el verso 31 dice la palabra: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno ¿qué? Es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Claro que sí. Caminar en el temor de Dios nos lleva a alcanzar las promesas. Mi hermano, tú y yo tenemos que tener una vida de oración. ¿Ok? Ya es una tarea y una labor ardua que tenemos que tener por nuestra familia desde el momento en que nacen hasta el momento en que nosotros partimos con el Señor. Tenemos una responsabilidad de estar orando y clamando a Él día tras día, y a medida que oramos, pues suceden muchas cosas. La primera es que tu vida no es la misma si oras a que si no oras. ¿Cuántos sabemos eso? Si oramos somos diferentes a si no oramos. Así, no nos engañemos, ni nosotros mismos. Si nosotros oramos día tras día, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, primeramente. Y segundo, tu petición va a ser cumplida siempre y cuando tú quieras agradar a Dios en todo y quieras hacer su voluntad. Porque si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú vas a acomodar inclusive tu petición a lo que tú conoces de Dios, a las cosas que Dios quiere hacer. No a las que tú quieres hacer, sino a las que Dios quiere hacer. Y vas a ir, así como me movieron a mí los huesos de la columna, tú vas a ir torciendo también o moldeando esa oración para que quede alineada a la voluntad y al propósito de Dios. ¿Y sabes qué? El Señor la va a contestar. Y te vas a sorprender de todas las cosas que el Señor va a estar respondiendo sobre tu vida cuando estamos alineados con Él. Amén. La segunda cosa es que la misericordia de Dios también va a estar sobre tu familia. ¿Cuántos necesitamos que Dios tenga misericordia en nosotros? Señor, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Por favor, Señor, ten misericordia en nuestras vidas. Bueno, ahí en el Salmo 103, en el verso número 17, dice la palabra: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, ¿hasta dónde? Y hasta la eternidad, ¿sobre quiénes? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, de generación en generación, Dios va a hacer justicia en estos tiempos violentos, en estos tiempos donde el fuerte se aprovecha del débil,
Dios va a tener misericordia y va a hacer justicia sobre cada uno de nosotros. Qué gran promesa, ¿no? ¿Cuántos estamos viendo que pues nuestros hijos están tan necesitados de esa misericordia en este tiempo? Que si ellos mueren ahorita, no tenemos la seguridad de hacia dónde van a ir. Pero cuando clamamos por la misericordia de Dios, Él hará justicia en nuestras vidas y Él en su misericordia nos guiará a acercarnos a Él y a poder rendirnos delante de su presencia. La tercera cosa, la tercera promesa que podemos ver también de parte del Señor es que su bendición va a venir sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Yo deseo que la bendición de Dios caiga sobre mi vida. Yo deseo que la bendición de Dios caiga sobre mis hijos. No la bendición que este mundo puede dar, sino la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchos pueden tener bendiciones de diferentes lugares, pero la mejor bendición de todas es la que Dios da. Aquella que enriquece nuestras vidas, aquella que no nos causa problemas, aquella que no nos causa una maldición mayor al tenerla. Dice el libro de los Salmos, en el capítulo 115, en el verso número 13, que Él bendecirá, ¿a quiénes? A los papás y a los hijos y a los nietos y a los bisnietos, a los grandes y a los pequeños, ¿ok? ¿A quiénes va a bendecir el Señor? Pues aquellos que le temen. ¿Qué es el temor de Dios? Reconocer la grandeza de nuestro Señor, saber cuál es su voluntad a través de su palabra, tener una comunión constante con Él por entender la necesidad que hay en nuestro corazón y en nuestra vida, en nuestro espíritu, de acercarnos a la fuente de vida y agradarle a Él en todo lo que hagamos. Cuando es así, entonces la bendición de Dios cae sobre de ti, tus hijos, tus nietos y todos los que vengan después de ellos hasta que el Señor regrese. Y por último, nada más te voy a dar 5, ahí te dejo de tarea que encuentres otras 5 más u otras 10 más. ¿Cuántas promesas quieres de parte de Dios? Búscalas, encuéntralas, encuentra todos esos tesoros que Él tiene para ti, porque son muchos. Tesoros grandes cuando escudriñamos la palabra y nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. La última promesa es que la salvación de Dios va a venir sobre tu casa. Una promesa que se cumple. Se cumplió en el carcelero que se acercó delante del apóstol Pablo cuando ellos habían salido de la cárcel a causa del derrumbe. El carcelero había visto al apóstol Pablo en cepos, ahí sufriendo, comentábamos la semana pasada, creo que fue. Y se quiebran esos cepos a través de la alabanza. Y sale este hombre, sale de esos cepos y salen todos los demás. Y este ya se iba a matar. Y dice el apóstol Pablo: hey, detente, no te mates, aquí estamos todos. Wow, dice él, cuán grandes hombres que tienen la oportunidad de escaparse porque estoy yo solo, que tienen la oportunidad de hacer lo que ellos quisieran, irse a sus casas, pero prefirieron que yo no muriera, que yo no me suicidara. Y les dice este hombre: ¿qué tengo que hacer para ser como ustedes? ¿Qué tengo que hacer para tener lo que ustedes tienen? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Explíquenme, díganme lo que yo tengo que hacer. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Sencillo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Una promesa que se cumple en la vida de aquellos que creen y que caminan en el temor de Dios. No basta creer, tenemos que caminar en el temor de Dios, haciendo su voluntad día tras día en nuestra vida. Sabemos de dónde proviene la salvación del Señor. La salvación del Señor proviene
a través de la obra redentora que hizo su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. La salvación del Señor viene a través de un sacrificio que fue dado para cada una de nuestras vidas. Para que creyendo, para que temiendo, pudiéramos acercarnos delante de su presencia, reconocer su grandeza y su poder y ser transformados a esa vida gloriosa que el Señor quería preparar para cada uno de nosotros. ¿Cuántos en nuestra familia no conocen al Señor? ¿Cuántos en nuestra familia son en este tiempo indiferentes? Muchas veces la inmadurez, el atractivo del mundo, el atractivo de las cosas que hay allá afuera nos engañan, nos deslumbran y no nos permiten entender y reconocer la obra gloriosa y grande que tenemos en Cristo Jesús. 25 años tarde, mi hermano, para poder entender que había algo mayor, que había algo más grande que lo que este mundo me podía dar. 25 años tardé para reconocer a quien era la fuente de la vida y la fuente eterna de salvación. Y por haber creído, déjame decirte que ahora mi familia puede conocer al Señor. Ahora mi familia está caminando en una dirección. Con todas las pruebas, con todos los problemas, con todos los obstáculos que puede haber, pero están caminando en Cristo, permaneciendo en Él. Y yo les voy a enseñar a ellos porque Dios me ha dado esa misión: amar al Señor con todo su corazón. Tengo una responsabilidad muy grande para con mi esposa, para con mis hijos, para los que vengan después de ellos, si es la voluntad de Dios y no ha regresado aún, para poder llevarlos a que amen y se encuentren con ese Dios que tiene una promesa gloriosa, eterna para cada uno de nosotros. Mi hermano, tu familia es de Cristo. Nuestras familias le pertenecen al Señor. ¿Cuántos queremos que el Señor pueda hacer algo poderoso en este tiempo? Tal vez haya gente que todavía no tenga un encuentro con el Señor. Han oído de oídas al Señor, de Dios, de lo que Él hizo, de su sacrificio. Pero déjame decirte que así como Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El Señor quiere revelarse de una manera personal en cada uno de nosotros. Y tenemos que abrir nuestro corazón al Señor. Tenemos que abrir nuestra vida y dejar todas esas cosas que nos están obstaculizando para que Él haga su obra en nosotros. Y si es tu deseo en esta tarde, mi hermano, yo te quiero invitar a que rindas tu vida delante del Señor. Si tú no le has conocido aún, o si tú no le has abierto las puertas de tu corazón, hoy es un buen momento para que le digas al Señor: Señor, yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Los varones, sí, el Señor me llamó a algo poderoso, yo tengo que ir tomado de la mano del Señor. Las mujeres necesitan de Dios, los hijos necesitan del Señor. Cada uno de nosotros necesita recibir de su presencia para poder vivir una vida plena y abundante en Él. Y si tú quieres entregarle tu vida y tu corazón al Señor en esta mañana, yo te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración junto conmigo y le digas al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Yo quiero que tú vengas, Señor. Yo quiero que tú vengas, Señor. Entres en mi vida, Entres en mi vida, me toques, me toques, me transformes me transformes y pongas y pongas tu voluntad en mí. tu voluntad en mí. Quiero temerte a ti, Quiero Señor. temerte a ti, Señor. Quiero amarte a ti. Quiero amarte, Quiero andar en tus quiero caminos andar en tus caminos y experimentar y experimentar de tu gloria de tu gloria día tras día día tras día en mi vida. en mi vida.
Yo creo en tu muerte Yo creo en tu muerte. y creo en tu resurrección. Creo en tu resurrección. Pon de tu Espíritu Santo en mí Pon de tu Espíritu Santo. y guíame por el camino Guíame eterno. por el camino. Perdona mis pecados, Perdona Señor, mis pecados, Señor. en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Permíteme hacer una oración por la vida de aquellos que hicieron esta oración. Ahí, delante del Señor, dile: Padre, hoy estamos delante de ti, Señor. Yo pongo la vida de cada una de esas personas, Señor, en las cuales tú estás trabajando. Yo sé que tú te estás moviendo, Señor, porque cada vez que tu palabra, Señor, es hablada, esta no vuelve vacía, Señor, sino da el fruto para el cual fue enviada. Yo sé que tú estás trabajando en las vidas en este lugar, a través de las vidas de los que nos están viendo, Señor, ahí por las páginas de Facebook, de YouTube, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro para que tú puedas venir sobre cada una de esas personas, Señor, que tomaron esta decisión, para que puedan acercarse delante de tu presencia y puedan ser llenos de tu gloria y de tu poder. Levántate, Señor, en esas vidas. Levanta familias que te honren, Señor. Como has dicho en tu palabra, Señor, las familias, Señor, vendrán delante de ti y se congregarán contigo, Señor, y te buscarán, Señor, y ellas te serán por pueblo, Padre. Yo oro para que tú obres, Señor, en esta situación, en el nombre de Jesús, en la vida de cada uno de mis hermanos. Amén. Voy a pedir que nos pongamos de pie, mis hermanos. Yo quiero hacer un llamado en este tiempo, porque muchos traen una carga fuerte con sus familias. Tal vez son tus hijos, tal vez es tu matrimonio, tal vez son personas cercanas a tu familia, tal vez tus padres, hermanos, no sé. Hoy es un día en el cual podemos venir delante de la presencia del Señor y saber que tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Saber que hay promesas que han sido dadas para nuestras familias y que tenemos que caminar en la promesa. Y que la manera de caminar en esa promesa es en base al temor al Señor. Es queriendo agradarlo a Él. Es buscando su rostro día tras día. Y hoy quiere hacer algo el Señor en tu familia. Y quiere hacerlo en ti. Te comenté de cuando yo le pedía sabiduría al Señor, y no fue hasta que yo entendí lo que era el temor a Dios, el querer hacer su voluntad, el querer agradarlo a Él, que empecé a obtener esa sabiduría. Bueno, déjame decirte que a medida que nosotros nos acercamos a Él y tenemos ese temor reverencial delante de su presencia, vamos a ir viendo también el fruto en la vida de los que están alrededor nuestro. No es un caso perdido tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá. No es un caso perdido tu hermana, tu hermano. No es un caso perdido tu esposo o tu esposa. Están en las manos del Señor y Él va a hacer algo poderoso en la vida de cada uno de ellos. Yo quisiera abrir el altar, mi hermano. Si tú quieres traer sus vidas delante de la presencia del Señor, vamos a clamar al Señor y vamos a orar para que su obra se cumpla en este tiempo y ver su gracia en cada uno de nosotros. Vamos a entonar este canto y mientras adoramos al Señor, vamos a orar por cada una de esas situaciones. Padre, glorifícate, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré
Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único y lo único que quiero es adorar. Lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar. De tu amor, amor y amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre tengo Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré De tu amor. lo único. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Oh sí, Señor. Hoy oramos, Señor, delante de tu presencia. Tú estás aquí en este lugar, Señor. Tú estás escuchando. Tú
Tu Espíritu Santo está atento a la voz de tu pueblo. Hay un clamor muy grande, Señor, que se ha levantado. Y hoy, Señor, en base a ese clamor te pedimos, Señor, que en tus muchas misericordias vengas y toques cada vida, cada matrimonio, cada familia con el poder de tu Espíritu, con el poder de tu presencia, Señor. Hemos escuchado algunas de tus promesas, Señor. Sabemos, Señor, y tenemos la certeza que tu palabra es verdad y que tu palabra se cumplirá en la vida de aquellos que te buscan y en la vida de aquellos que te temen. Hoy, Señor, oramos para que tu palabra se haga una realidad, Señor, y que se pueda levantar esa esperanza viva en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú siempre nos oyes. Y gracias porque tenemos la respuesta ante las peticiones que hemos hecho delante de ti. Veremos tu gloria, Señor. Veremos tu salvación. Veremos tu victoria, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en medio nuestro. En tu nombre, Señor. Aleluya. Amén, mi Dios. Amén, Señor. Amén. Amén, mi hermano. Tal vez para muchos no es fácil, porque las cosas que se ven son bastante difíciles, pero confiamos en las que no se ven. Confiamos en la palabra de vida, no en la palabra de mentira que el enemigo viene a traer a nosotros. No, le creemos a un Dios vivo, le creemos a un Dios que habla verdad, un Dios que cumple su palabra en nosotros. Así que en base a esa verdad, caminamos en ese sentido y hablamos la verdad de Dios. Y te vas a sorprender cuando tú día tras día vayas a levantar esa oración y ese clamor por tu vida, por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio. Vas a ir viendo cómo las cosas van a ir cambiando. Algunas se van a poner peores, pero es el enemigo que quiere dar patadas de ahogado, ¿verdad? Pero después de eso vas a ver la transformación. Si tú no desmayas, si tú no desistes, si temes al Señor con todo tu corazón y guardas su palabra y clamas a Él, verás la victoria del Señor en tu vida y en tu familia y en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Amén. Podemos darle un aplauso de gloria al que vive y al que reina. Señor, tú harás, Señor, aún más abundante de lo que nosotros vemos o entendemos. Gracias, Señor Jesús. Vamos a despedirnos con este canto y salir con gozo delante de la presencia del Señor. Por tu misericordia, Señor. Solo por tu misericordia yo libre soy. Nadie en toda la tierra como tu Señor. Suerte que los rayos del sol, así es el poder de tu amor. Solo tu gracia liberó mi corazón. Solo en ti yo salvo soy.
Aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Amén. Amén, mi hermano. Que el Señor te bendiga grandemente y veas las promesas del Señor cumplidas en tu familia y en tu vida y en todo lo que hagas. Amén. Nos vemos en 3 semanas. Dios les bendiga.